¿Cómo cuidar nuestro páncreas? Hice un vídeo corto sobre qué es el páncreas y para qué sirve, y como sus funciones son muy importantes, recomendaba e insistía en cuidar nuestro páncreas al final del vídeo. El problema es que no lo explicaba porque el tiempo de estos vídeos cortos es de menos de 1 minuto y muchas preguntas en los comentarios son acerca de cómo hacer para cuidar el páncreas y cuáles son las recomendaciones. Por eso aquí hablaremos de eso y distinguiremos dos situaciones. Una es la recomendación general para todo el mundo y otra para personas que tienen algún factor de riesgo que les haga tener más probabilidad de que tengan un cáncer de páncreas o que ya hayan tenido un problema pancreático, normalmente será una pancreatitis, y las recomendaciones específicas para estas personas según la causa de la pancreatitis. En el caso de las recomendaciones generales, pues es un estilo de vida saludable, que es algo sencillo, que seguramente la mayor parte de las personas que le podamos preguntar por la calle sabrán qué es lo que hay que hacer en términos generales para llevar un estilo de vida saludable. El problema es hacerlo, que esto sí que es distinto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en primer lugar, eliminar hábitos tóxicos. Lo de eliminar hábitos tóxicos se refiere a eliminar el tabaco porque predispone, pero sobre todo eliminar las bebidas alcohólicas, también las drogas en general. Pero las bebidas alcohólicas es importante porque una de las causas más frecuentes de pancreatitis es el consumo de bebidas alcohólicas, que normalmente será moderado o excesivo de forma prolongada en el tiempo, a veces consumos agudos por algún tipo de fiesta o de competición o cuestiones de este tipo, que da lugar a esta pancreatitis aguda. Por eso se insiste en eliminar bebidas alcohólicas y eliminar también el tabaco y otras sustancias. Otra de las causas es la litiasis biliar, es decir, las piedras en la vesícula, que después lo comentamos. Después de la eliminación de hábitos tóxicos, siempre en lo que se insiste es en la alimentación, que sea una alimentación saludable, se habla de que sea equilibrada y de evitar alimentos que son nocivos para la salud en general. Después hablamos de la actividad física o del ejercicio físico o incluso del deporte, pero bueno, la actividad física, el aumentarla, siempre es positivo tanto para la salud del páncreas, pero también la salud en general, y después el mantener un peso más o menos ideal, es decir, el luchar contra el sobrepeso y la obesidad en la medida de lo posible. Por supuesto, después están las recomendaciones de dormir bien, el aprender a relajarse, el evitar el estrés y todos estos consejos que son muy interesantes y muy importantes, que hacen referencia al aspecto biopsicosocial, porque esto también influye mucho en nuestro organismo, el evitar la soledad, el tener relaciones interpersonales gratificantes, obtener una red de apoyo, de ayuda social, que esto siempre es importante. Aquí lo que es importante también es no sentirse culpable, porque veo que hay personas que comentan, bueno, pues, ¿cómo es que me ha pasado esto? Que he tenido una pancreatitis o que he tenido algún otro problema de salud si yo siempre he seguido un estilo de vida saludable, o un hijo mío ha tenido un problema de este tipo y yo siempre le he educado en un estilo de vida saludable y que siempre ha hecho lo que tenía que hacer y sin embargo ha tenido este problema de salud o problemas relacionados y las personas se sienten culpables. Aquí hay que tener en cuenta que dentro de las causas de las enfermedades muchas veces hay factores genéticos, una carga genética que tenemos que te puede predisponer a tener estas pancreatitis o tener problema cardiovascular o cualquier otro problema, y tenemos que evitar el sentirnos culpables porque no sirve para nada, y más que culpables lo que tenemos que hacer es sentirnos responsables de nuestra salud y tampoco plantearlo en el sentido de todo o nada. Quiero decir que lo que hay que planteárselo en forma de conseguir un pequeño avance ya es algo positivo. Es como, por ejemplo, la lucha contra la obesidad o el sobrepeso. Si disminuyes un poco de peso, eso ya es algo positivo. Un par de kilos, 3 kilos, es mejor eso que nada o que ir empeorando. O sea, esta es la visión general de lo que hay que hacer y lo que tenemos y del objetivo que debemos tener. ¿Y cómo ha de ser esta alimentación saludable para cuidar el páncreas? Aparte del tema del alcohol, que habría que eliminarlo, porque ya he dicho que es una de las principales causas de pancreatitis, lo que hay que hacer, seguramente, si lo preguntas, la mayor parte de las personas lo saben, que es consumir una dieta, una alimentación que sea rica en verduras y en frutas, por supuesto, lavarlas antes de consumirlas, y en el caso de las frutas, si se consumen con la piel, en el caso de que se pueda, mejor, porque así consumes más fibra. Las legumbres son importantes,
por ejemplo los frijoles, los garbanzos, las lentejas, los cereales, si consumes que sean integrales con el grano entero, tanto si es arroz como si es pasta o productos de este tipo, siempre ir hacia el pan, siempre intentar hacer todo lo posible para ir hacia alimentos que sean integrales o con granos enteros. Después está el tema de los frutos secos y de las semillas, frutos secos como las nueces, las almendras, las castañas, los pistachos y similares, y las semillas de chía, semillas de liño, semillas de calabaza, las semillas de sésamo y también similares. Después los pescados, tanto el pescado blanco, el bacalao, la merluza, como el pescado azul, que son ricos en omega 3 y esto es muy interesante. Por ejemplo, el atún, la caballa, el bonito, el arenque, la sardina, la trucha. Y después en cuanto a carnes, pues las carnes blancas, el pollo, el pavo o el conejo, y las carnes rojas hay que procurar ir con cuidado porque llevan más grasas saturadas y podría ser perjudicial, sobre todo si has tenido un problema del páncreas o tienes un problema de triglicéridos. Aquí lo que habría que hacer es consumir en menor cantidad y centrarse en las partes magras. En el caso de las grasas, hay que hacer hincapié en las grasas saludables. En el caso de frutas, pues sería el aguacate. En aceites, el aceite de oliva virgen extra. Y en el caso del pescado, el pescado azul. Y bueno, lo que hemos dicho de los frutos secos o de las semillas, que también tienen grasas saludables. En el caso que tengas una hipertrigliceridemia, que puede ser una de las causas de pancreatitis y tiene un componente familiar genético, aquí habría que consultar. También se pueden recomendar, pero dependería ya de la situación del paciente. Luego lo comentamos. En el caso de alimentos que hay que evitar, pues en parte ya lo podemos deducir. Todo lo que son comidas muy grasientas, sobre todo si son refritos o frituras, pues esto habría que evitarlo. En el caso de las carnes, habría que evitar las carnes muy procesadas, tipo embutidos en general, y ya he dicho que las carnes rojas habría que ir por las partes magras y habría que consumir con moderación. Después, aquí hay que ir con mucho cuidado con los azúcares refinados, azúcares añadidos también. Todo lo que sea azucarado, todo lo que sea bollería, pastelería, todo esto habría que ir con cuidado, sobre todo si has tenido un problema de páncreas o tienes un problema de triglicéridos o de piedras en la vesícula. En el caso de estos productos refinados, también hay que ir con cuidado con lo que son las bebidas carbonatadas que están azucaradas, bebidas energéticas que también están azucaradas, y cuidado también con los zumos o jugos de frutas, sobre todo los comerciales, que también están azucarados, entonces pierden las propiedades beneficiosas. Y en el caso que hagas un zumo de fruta casero, hay que ir con cuidado porque puede ser más perjudicial y es importante conservar la fruta, que no esté completa, que no sea el zumo, sino que sea el zumo solo líquido, sino que tenga la fibra también para conservar parte de los beneficios que tiene para la salud. En general, los alimentos ultraprocesados, pero no es porque sean muy procesados, sino porque son alimentos que muchas veces les añaden azúcares refinados y grasas, sobre todo las grasas tipo trans, que son el tipo de grasas más perjudiciales para la salud, y además añaden aditivos alimentarios como colorantes o saborizantes y productos de este tipo que a veces también son nocivos, ya no solo para el páncreas, sino en general. O sea que esta es la visión general de lo que se recomienda comer y de lo que no se recomienda comer. También insisto en lo del alcohol y, por supuesto, el tema de beber agua suficiente, de tener una suficiente hidratación para que el organismo en general funcione bien. ¿Qué hay que hacer si has tenido un daño en el páncreas, una pancreatitis, por ejemplo, o tienes factores de riesgo importantes para sufrir una pancreatitis o que te predisponen? Aquí se aplica lo anterior, el estilo de vida saludable en general, que todos sabemos, pero que va bien recordar y que a veces es difícil de aplicar. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es esta causa o este factor de riesgo para incidir más en unos aspectos o en otros, o añadir algún tipo de recomendación. Las causas más frecuentes o los factores de riesgo más frecuentes son
el alcohol por una parte y las piedras en la vesícula. El alcohol se da sobre todo como causa de pancreatitis o de problemas en el páncreas en hombres entre 30 y 50 años, y las piedras en la vesícula más en mujeres entre 50 y 60 años. Aunque, por supuesto, en hombres puede haber piedras en la vesícula y en mujer puede haber un problema de alcohol, y también puedes tener los dos problemas, por supuesto. En el caso del alcohol, habrá que suprimir el alcohol, aparte de las otras recomendaciones, y si tienes problemas para dejar el alcohol, pues habrá que pedir ayuda y habrá que hacer el tratamiento correspondiente. Es decir que hay que dejar totalmente el alcohol es fácil, pero en la práctica puede ser muy complicado. En el caso de las piedras en la vesícula, habrá que hacer una dieta para evitar que haya complicaciones, habrá que seguir los controles recomendados, ecografías abdominales normalmente, y en el caso de que haya pancreatitis o en el caso de que haya a veces colecistitis, que es decir, es un dolor similar, pero el problema es en la vesícula propiamente dicha, aquí lo que hay que hacer muchas veces al final es operar, hacer una intervención quirúrgica para sacar las piedras, y a veces lo que se hace es una colecistectomía, que es extraer la vesícula, y después habrá que hacer una dieta y una alimentación un poquito más específica, más restringida en grasas, porque al eliminar la vesícula puedes tener problemas en digerir las grasas y habrá que ir controlando. Por supuesto, el eliminar el alcohol se aplica en todos los casos, y el hacer una dieta saludable en general, la actividad física, en fin, todo esto se aplica, y hacer los controles correspondientes. Y controlar el peso, por supuesto, intentar al menos que es mantenerse en un peso ideal. Después puede haber otras causas que son, por ejemplo, la hipertrigliceridemia, es decir, los triglicéridos, las grasas puras, que ya hice un vídeo profundizando en este tema. Si tienes una enfermedad familiar en las que tienes cifras muy elevadas, esto predispone a las pancreatitis. Vas teniendo dolores abdominales de repetición si no lo consigues controlar. Aquí hay que hacer los controles correspondientes, hay que hacer una dieta baja en grasas, a veces hay que seguir controles ya no solo por endocrinología, sino por unidades especializadas en lípidos, y a veces a veces no, hace falta tomar medicación adicional, y aquí sí que hay que ir con mucho cuidado con el consumo de grasas. Después ya hay, y en el consumo de alcohol, que cuidado, porque en estas hipertrigliceridemias, que no me olvide, influye mucho el alcohol. El alcohol aumenta los triglicéridos en general, pero sobre todo si tienes ya un problema que te predispone a que suban, y ya no solo las bebidas alcohólicas, sino los azúcares, sobre todo si son azúcares refinados, también indirectamente suben los triglicéridos. O sea que en este caso se aplica lo que hemos comentado en general y con mayor motivo. O sea, el problema no solo son las grasas, sino también aquí los azúcares refinados. Otro problema que puede causar pancreatitis es tener el calcio muy elevado, que esto puede ser por una hiperparatiroidismo, que son unas glándulas, 4 glándulas que están detrás del tiroides, y este aumento de calcio puede acabar causando una pancreatitis, y habrá que controlarlo, habrá que hacer los controles correspondientes y poner el tratamiento adecuado. También la hemocromatosis, otra enfermedad metabólica por acúmulo de hierro, que puede dar lugar a un problema de hiperpigmentación de la piel, también puede dar un problema del hígado, que puede acabar con cirrosis y puede afectar al páncreas y puede acabar con una diabetes, porque esta es una de las funciones del páncreas, es esta. Por eso digo que esto de sentirse culpable muchas veces no sirve para nada, porque estas enfermedades muchas veces tienen una carga genética importante, lo heredas. Pero has de hacer lo posible para prevenir y hacer los controles correspondientes. O sea, insisto en los controles. Después están las enfermedades autoinmunes, la diabetes mellitus tipo 1, que suele aparecer en épocas tempranas de la vida, en pacientes jóvenes. Esto es autoinmune, es decir, que pasa cuando pasa, y aquí lo que hay que hacer es seguir los controles correspondientes, hacer el tratamiento con insulina, hacer el tratamiento dietético y tomárselo con interés. Después hay otras enfermedades autoinmunes que pueden afectar al páncreas. Una es la pancreatitis autoinmune, que tus propias defensas atacan al páncreas, pero que es muy rara. Aquí pues los controles correspondientes. Hay factores genéticos, por ejemplo, la pancreatitis hereditaria, que esto
es por mutaciones genéticas que hacen pancreatitis de repetición, también la fibrosis quística de páncreas, que puede dar problemas pancreáticos, entre otras cosas, y que esto habrá que hacer los controles correspondientes y hacer los tratamientos que se tengan que hacer por atención especializada y a veces muy especializada. Hay infecciones que pueden causar también pancreatitis, como por ejemplo las paperas. Después puede ser por traumatismos abdominales, golpes en el abdomen. Puede ser que tengas un accidente de tráfico, un traumatismo importante y una complicación sea una pancreatitis. También los tumores, por ejemplo el cáncer de páncreas podría dar una pancreatitis secundaria, pero bueno, en este caso ya tienes una lesión en el páncreas, o sea que no habrá mucho que puedas hacer. Y también podría ser por iatrogenia. A veces la cirugía abdominal podría tener de complicación, aunque sea raro, una pancreatitis, o estudios para investigar la vesícula biliar, las vías biliares o el conducto pancreático. Si utilizas una sonda, un tubo para observar por ahí, a veces un efecto secundario o adverso podría ser una pancreatitis, que es raro, pero podría darse. O también puede ser secundario a algún tipo de medicamento, algunos medicamentos diuréticos, antiepilépticos, algunos medicamentos contra el SIDA, pues pueden dar como complicación a pancreatitis, pero esto ya habrá que hacer los controles correspondientes. Es decir, que en todas estas causas, este conglomerado de causas que hemos comentado, hay que tener en cuenta el estilo de vida saludable en general, incidiendo en la eliminación del alcohol, en controlar las grasas, sobre todo las grasas poco saludables. En el caso de que tengas una hipertrigliceridemia, habrá que incidir sobre todo en el control de las grasas en general, pero también en azúcares refinados o en carbohidratos, que en exceso también pueden dar problemas, y sobre todo hacer en todo este rango de enfermedades o de posibles problemas, hacer los controles correspondientes para evitar complicaciones y para, si hay alguna complicación, alguna pancreatitis, detectarlo precozmente y lo antes posible. Algunas de las enfermedades son raras y normalmente hará falta un control muy especializado. ¿Y cuáles son los síntomas de afectación del páncreas? Dependerá de la enfermedad, pero si sabemos dónde está situado y cuáles son las funciones, podemos deducir en gran parte cuáles son los síntomas. El páncreas tiene una forma como de pera alargada, que la parte más ancha está justo detrás del estómago, contactando con el duodeno, que es la parte inicial del intestino delgado, en donde desemboca el conducto pancreático que va por el centro del páncreas, y esta pera alargada, la parte más alargada, se prolonga hacia la parte izquierda del abdomen y un poco hacia atrás. Entonces, si tienes un dolor por una inflamación, por una pancreatitis, el síntoma principal será el dolor, que empezará por la zona del estómago, la parte media del abdomen, y muchas veces va hacia la espalda o puede ir incluso hacia los hombros, pero muchas veces va hacia el lado izquierdo del abdomen en cinturón. A veces podría ser bilateral, sobre todo si es por piedras y además tienes una colecistitis o tienes una inflamación de la vesícula. Pero el típico es este dolor abdominal, la parte central del abdomen o la parte de la zona del estómago, porque está justo detrás del estómago y se va hacia atrás. Suele ir con náuseas, con vómitos, puede haber otras alteraciones y puede tener complicaciones graves y a veces acabas no solo ingresado sino en la UCI. Normalmente el dolor mejora si te inclinas hacia adelante y la persona está quieta, suele mejorar el dolor. Después, si esto se complica y no te cuidas, si tienes pancreatitis de repetición, al final puedes acabar con una pancreatitis crónica y puedes acabar con un páncreas insuficiente. ¿Esto qué significa? Si el páncreas tiene dos funciones, una función es producir insulina, glucagón, unas hormonas que sirven para regular el nivel de azúcar o de glucosa en la sangre, pues esto puede acabar desregulándose y acabar con una diabetes que a veces es de difícil control. Pero por otra parte, a través del conducto pancreático que llega al intestino delgado, la parte inicial que es el duodeno, este conducto llevará unas sustancias, un jugo pancreático que lleva enzimas, que son unas sustancias que sirven para digerir proteínas, pero también carbohidratos, y al final también se mezcla con la bilis que llega de la vesícula y sirve para digerir grasas también esto. Entonces, si empieza esto a ser suficiente, tendrás un problema de digestión y esto puede dar como consecuencia un problema de malnutrición con disminución de peso, que es una disminución de peso que no buscas, y con los problemas
secundarios que esto lleva. También las heces pueden ser malolientes pero con grasa porque no la digieres bien, sobre todo si es por una litiasis biliar, que ha habido una obstrucción y no tienes capacidad para digerir las grasas. También por acúmulo de proteínas, si tampoco puedes digerir bien las proteínas. Y también esto, si es por una obstrucción biliar, pues puede ir con pigmentación amarillante de la piel, lo que se llama ictericia, con orinas oscuras, que es la coluria, que esto se debe a que se alimentan pigmentos biliares por la orina, o acolia por falta de pigmentación de las heces, que son unas heces blancas, aunque como he dicho podrían ir también con esteatorrea, que serían heces grasientas. Es decir, que también puede ir con prurito, es decir, con picor por todo el cuerpo. Esto ya serían fases más evolucionadas y esto puede predisponer también a sufrir un cáncer de páncreas. Y puede tener otras complicaciones, como que formes unas bolsas dentro del páncreas que se llaman pseudoquistes, o puede complicarse con infecciones del páncreas que pueden acabar en una sepsis, que es decir, una infección generalizada en todo el cuerpo, y puedes acabar con una insuficiencia del riñón, una insuficiencia respiratoria, y al final acabar muriéndote. Es decir, que es importante cuidarse, cuidar el páncreas y cuidar nuestro cuerpo en general. Recuerda compartir este vídeo con personas a las que les puedan interesar los temas de salud o que hayan tenido algún problema del páncreas o algún familiar con un problema pancreático, y es interesante que tengan conocimientos o profundicen en estos temas para tener una visión más profunda. Y te dejo aquí otros vídeos sobre temas del páncreas, sobre el cáncer de páncreas y sobre la pancreatitis aguda, que en este tema profundicé en este vídeo en particular. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.